Ucrania. Parte de la estrategia de Rusia es intentar colapsar la moral dentro de Ucrania en la voluntad de luchar. Así que, ya sabe, hemos estado en conversaciones con ellos sobre armas defensivas para poder proteger su red. Sé que hemos tenido charlas técnicas constantes sobre el equipo que necesitan, pero si ese equipo se destruye una semana después de instalarlo, sigue siendo un problema. Esa ha sido la historia en años recientes. Eso es todo en años recientes. Es muy realista, la verdad. Quiero decir, nada de lo que Estados Unidos o cualquier otro haya hecho ha detenido el avance de los rusos y la retirada de los ucranianos. Entonces, ya sabes esto precisamente. El avance ruso es lento y cauteloso, pero la situación ahora en el campo de batalla, según entiendo, es que las tropas ucranianas son tan pocas que hay grandes brechas entre ellas. Y los rusos son capaces de infiltrar pequeños grupos en esos huecos y llegar por detrás de los ucranianos. Los mejores soldados ucranianos, que eran muy buenos y entrenados según los estándares de la OTAN, están todos muertos. Y las personas que están apareciendo en el campo de batalla son jóvenes sin entrenamiento. Y así que esto no es, ya sabe, esta es una situación terrible. Y en última instancia, todo se reduce a cuál era el propósito fundamental de esto desde la perspectiva estadounidense, desde la perspectiva británica y de algunos otros países en Europa, que era causar un perjuicio significativo a Rusia. Y algunas personas incluso tenían un plan que pensaban que si ejercían suficiente presión sobre Rusia, ésta se desintegraría en muchos pequeños países que podrían ser manipulados a voluntad. Eso no ha ocurrido. Y, de hecho, en este preciso momento, los ataques en lo más profundo del territorio ruso, aunque están afectando a los rusos al disminuir sus exportaciones de petróleo y gas, causando perjuicios, están teniendo el efecto opuesto al que se buscaba originalmente. En realidad están uniendo a los rusos detrás de Vladimir Putin y su gobierno en defensa de la patria contra un ataque. Y no solamente cualquier ataque, sino un ataque que está relacionado, al menos en la percepción rusa, aunque muchos coincidirían, con Stepan Bandenarov y elementos ucranianos de tendencia pro-nazi que se unieron a la invasión nazi de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista ruso, esto parece ser, por supuesto, la causa de ello. Me disculpo por el ruido, ya que están reparando mi techo y no puedo hacer nada respecto a los inmigrantes ilegales que lo están haciendo. Bueno, quiero decir, supongo que son inmigrantes ilegales, tal vez no lo sean, pero hablan muy bien español, descubrí, de todos modos. De cualquier manera, el intento por debilitar a Rusia no ha tenido éxito. Ha debilitado a Ucrania y esencialmente hemos abusado de Ucrania. Los ciudadanos ucranianos, en su mayoría, no deseaban involucrarse en esto. Fueron manipulados y maniobrados. Incluso el señor Zelensky, digan lo que digan sobre él, cuando lanzó su campaña para la presidencia en Ucrania, lo hizo con una plataforma de paz. Dijo que iría a Moscú y haría las paces con Vladimir Putin. Manifestó que llevaría a cabo la implementación de los acuerdos de Minsk, los cuales habrían proporcionado una autonomía tanto cultural como lingüística a los oblasts de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass. En un periodo de 6 semanas fue presionado o influenciado por ultranacionalistas ucranianos de la región occidental de Ucrania, el MI6, la CIA, la Fundación Nacional para la Democracia y otras entidades, y cambió de dirección, adoptando una postura muy hostil hacia Rusia. Y ha mantenido esa postura, pero creo que se está volviendo cada vez más difícil de sostener. Considerando la población de Ucrania, que ha disminuido de 57 millones a aproximadamente 20 millones en la actualidad, ¿cuál es su perspectiva sobre la posibilidad de que se radicalice a la población? ¿Qué ha pasado con Al-Qaeda e ISIS en el Medio Oriente? ¿Cómo ve la posibilidad de que ese tipo de problema ocurra en Europa y se salga de control para europeos y rusos, convirtiéndose en un gran problema de seguridad para la región?
Bueno, cuando tienes un gran número de refugiados de un país como el que ha producido Ucrania, muchos hombres jóvenes en edad de combatir, ya sabes, han arriesgado sus vidas para salir de Ucrania. Y se han realizado encuestas que indican que menos de un tercio de aquellos que dejaron Ucrania elegirían regresar incluso si se restaurara completamente la democracia y se gestionara de manera adecuada la corrupción. Han tomado la determinación de emigrar, no van a regresar, no van a retornar a Ucrania, sea lo que sea que haya pasado. No sé cuáles son las cifras. Quiero decir, he escuchado la cifra de 20 millones repetida varias veces. Veo que hay una última estimación de los británicos que a regañadientes dicen que, bueno, había 52 millones de ucranianos en el momento de la independencia. Ahora podría haber la mitad, unos 27 millones más o menos. No sé cuál es la cifra, pero está muy claro que Ucrania ha sido despoblada. Y actualmente ha sido despoblada. Quiero decir, aproximadamente 2,5 millones a 3 millones de ucranianos, tal vez, huyeron hacia Rusia porque hablaban ruso y buscaron seguridad en Rusia. Unos 8 millones más, probablemente ya sabes, se fueron a otras partes de Europa. En total, unos 11 millones. Y muchas personas han sido asesinadas. Y sabes, en este tipo de conflicto bélico, incluso si creo que los rusos han intentado sinceramente no causar bajas civiles indebidas, inevitablemente hay un gran número de bajas civiles en este tipo de guerra, así como la muerte y heridas, mutilaciones de soldados. Sabemos que hay un gran número de ucranianos que básicamente han quedado incapacitados de por vida en el campo de batalla y muchos más que han muerto. Donald Trump, en lo que respecta a Asia Central, mencionó que está efectivamente reconquistando el corazón de la tierra. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? No sé qué está pasando en la administración de Trump, porque cada vez que tienen algo nuevo que mencionar, ¿cuál es la razón detrás de este tipo de inversión en Asia Central? ¿Qué están intentando hacer? Bueno, creo que realmente hay varios factores en juego. En primer lugar, no es absolutamente cierto, como afirmó el presidente Donald Trump, que las administraciones estadounidenses anteriores no prestaron atención a Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, etc. Estos países de Asia Central, las repúblicas islámicas musulmanas independientes que surgieron de la desintegración de la Unión Soviética, realizaron grandes esfuerzos para establecer una presencia significativa para ir allí. ¿Por qué fue esto? Bueno, fue porque esta es una región entre Rusia y China y Estados Unidos sentía que debía competir geopolíticamente. Y te referiste a la teoría de Mackinder sobre, ya sabes, el corazón de Eurasia, quien controla esta región, de alguna manera controla el mundo, lo cual creo que es una fantasía, pero de todos modos ahí está esa teoría. Y así, sin duda, el señor Trump está al tanto de eso y alguien le susurró que existía esta teoría y por eso la está siguiendo. Creo que la otra razón, por supuesto, son las tierras raras. Hay un esfuerzo frenético por parte de Occidente, los Estados Unidos y algunos países europeos para desarrollar alternativas a China como fuente de tierras raras y para adquirir la capacidad de procesar tierras raras que básicamente los chinos monopolizan. Quiero decir, irónicamente, los minerales raros que se producen en los Estados Unidos, que se extraen, si se quiere, tienen que ser enviados a China para su procesamiento, porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, eso es una parte esencial de todo esto. Y, por supuesto, existe un interés económico significativo en la prosperidad de estos países. Algunos tienen petróleo. Kazajistán es muy rico en petróleo, Turkmenistán en gas. Y finalmente, considero que recientemente acabamos de tener esta reunión en la ciudad de Washington con el señor Trump y el señor Turka. El presidente de Kazajistán fue extremadamente servil.
quiero decir, expresó cosas sobre Donald Trump que me provocarían una gran vergüenza decir. Oh, Dios mío, ya sabes, esto realmente apela a la vanidad del señor Trump. Y de esta manera, Kazajistán, en realidad, se unió a los acuerdos de Abraham, entre comillas. No tengo claro qué implica eso. Ya mantenían relaciones diplomáticas con Israel. No están en guerra con Israel y nunca lo han estado. Supongo que esto es solo un esfuerzo por complacer al señor Trump e intentar obtener más inversión estadounidense. Y si eres kazajo, estás entre China y Rusia, quieres a alguien más allí para ayudarte a mantener tu independencia. Ella menciona, ya sabes, los rusos tienen una presencia significativa. Existe una considerable población rusa en Kazajistán. Creo que alrededor del 40% de la población habla ruso. Y entonces ahora tienes a tu kazajo. Miras a Ucrania y la preocupación rusa por los hablantes de ruso en Ucrania y piensas, bueno, ¿y si también están preocupados por los hablantes de ruso en Kazajistán? ¿Y qué podría pasar? ¿Y cómo nos defendemos? De esta manera te esfuerzas por conseguir respaldo lejano ante la amenaza inmediata. Y posteriormente, por supuesto, tienes a los chinos, quienes no representan una amenaza militar, ni siquiera una amenaza demográfica, dado que su población está en declive, pero sí constituyen una amenaza económica debido a que están tecnológicamente más avanzados y son más eficientes en el capitalismo que los propios capitalistas. Cuando miramos a estos países en Asia Central, de alguna manera, están muy conectados con China y Rusia en términos de instituciones e infraestructura. Observas la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS e incluso las iniciativas de la Franja y la Ruta, así como la Unión Económica Euroasiática, y todos están interconectados, muy estrechamente conectados con estos dos países, Rusia y China. ¿Y cómo? Creo que Estados Unidos podría encontrar algún tipo de cooperación con los países allí, pero no pueden dominar. No, para nada, está muy lejos. La influencia de otros es demasiado grande. No mencionaste dos fuentes de influencia muy importantes, quizás tres. Uno es Turquía. Las empresas constructoras turcas y así sucesivamente están por todas partes en Asia Central. Camioneros iraníes, ya sabes, personas conduciendo camiones desde Irán por todas partes. Y finalmente, desde una perspectiva cultural, todos estos países dirigen su mirada hacia la India. Les fascinan las películas de Bollywood, ya sabes, esas producciones llenas de personas cantando y bailando, y todo eso acompañado de música realmente hermosa. Y de esta manera, este es un punto de convergencia, un auténtico crisol de diversas culturas. Diré, no mencionaré qué país, pero cuando fui embajador en Arabia Saudita, la Unión Soviética colapsó y nacieron estos países, y algunos de ellos estaban bastante inestables y querían dinero de Arabia Saudita. Así que todos se dirigieron a Arabia Saudita con las manos extendidas, ya sabe. Recuerdo que hubo un líder de esta región que vino y un amigo mío, quien era el ministro de Estado en Arabia Saudita, fue designado para escoltarlo primero a la Meca, donde realizó la circunvalación a la Kaaba y luego a Medina. Posteriormente, en la ciudad de Medina, le solicitaron que liderara la oración. Él confesó a mi amigo que no sabía cómo rezar, ya que nunca había aprendido. Pero él decía, soy un buen musulmán, tienes que ayudarme. Así que él, mi amigo, le dio un curso corto sobre cómo rezar y consiguió alcanzar el éxito. Luego, en el avión de Medina a Riad, este individuo se inclinó y le preguntó a mi amigo, ¿cuál es la diferencia entre suníes y chiíes? Esta es una región que, como bien sabes, atravesó un extenso periodo, primero bajo el dominio del zar, bajo la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa, que era contraria al Islam, y posteriormente bajo la Unión Soviética, que se declaraba oficialmente atea. Y están redescubriendo el Islam. Y su interpretación del Islam, sinceramente, incorpora una diversidad de supersticiones.
y el tipo de prácticas y costumbres que Muhammad Abdul Wahhab en el Reino de Arabia Saudita intentó reformar durante el siglo XVIII. Ya sabes, mujeres atando hilos a los arbustos para quedar embarazadas, ese tipo de cosas. Entonces, esta es una región en transición. Algunos de ellos han abandonado el alfabeto cirílico en favor del alfabeto latino que utiliza Turquía. Ninguno mantuvo la escritura árabe. Por supuesto, el idioma farsi se redacta utilizando el alfabeto árabe de manera similar al idioma tayiko. No en la región de Tayikistán, sino en la vasta región de Xinjiang. Los kazajos, kirguises y tayikos emplean todos el alfabeto árabe. Y de todos modos, es una región que ha sido dividida por el imperialismo, de la cual ahora se está recuperando. Y es un ámbito de disputa entre diversas grandes potencias internacionales. Europa también está muy involucrada allí, además de ser un actor independiente. Pero, por supuesto, Europa no es muy efectiva porque está tan desunida e inconstante en sus propósitos. La gran influencia culturalmente, todos allí todavía miran hacia Moscú. Están bastante orientados hacia la Federación Rusa. Económicamente están cada vez más inclinados hacia la República Popular China. Pero hay grandes compañías petroleras del oeste y de los Estados Unidos, así como operaciones mineras y demás que los vinculan con Occidente. La nueva primera ministra japonesa mencionó que el uso de la fuerza por China cerca de Taiwán podría provocar una respuesta militar de su gobierno. ¿Qué ocurre en Japón y por qué sienten la necesidad de intervenir? Intervenir en lo que está sucediendo en China, porque China ha respondido que si te atreves, sabes, a involucrarte en Taiwán, vamos a responder. Sí, ciertamente existe una historia sumamente compleja en juego aquí. Después de la restauración Meiji, que ocurrió en la década de 1860, cuando Japón fue abierto por el Comodoro Perry y se dio cuenta de que necesitaba modernizarse, el primer lugar al que dirigieron su atención para expandirse fue la isla de Taiwán. Durante ese periodo, Taiwán constituía una parte de la provincia de Fujian en China, pero no era una provincia autónoma por sí misma. Los japoneses naturalmente invadieron y desplazaron a los chinos de Taiwán en el año 1895, y desde 1895 hasta 1945 Taiwán fue parte del territorio bajo control japonés. Y la Armada Imperial Japonesa fue quien lo administró. A diferencia de Corea, que fue administrada por el ejército japonés, y la marina era mucho mejor en esta gestión. Durante los primeros 25 años aproximadamente, hubo una serie de insurrecciones y rebeliones, no solo por parte de los chinos en Taiwán que habían estado allí desde el siglo XVI, sino también, sin embargo, por aborígenes, individuos malayo-polinesios. Resulta interesante eso. De manera curiosa, Taiwán es el punto de origen de las comunidades polinesias. Ahí es donde comenzaron su largo viaje hacia Tahití y Hawái, entre otros lugares. Y esas tribus, en algunos casos, sufrieron genocidio por los japoneses, gasearon a toda la población. Pero a principios de la década de 1930, Taiwán estaba bastante sometido y los taiwaneses bastante asimilados a Japón. Y así, mientras que los coreanos tuvieron una mala experiencia con el colonialismo japonés, al final los taiwaneses tuvieron una buena experiencia. Y de esta manera el vínculo, los lazos humanos entre ambos son realmente bastante cercanos. Muchos taiwaneses mayores hablan un excelente japonés. Y Japón, como bien sabes, Japón es un país que, al observar a su alrededor en su entorno cercano, se encuentra con muchas personas que sienten un profundo resentimiento hacia los japoneses debido a las acciones que llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Taiwán es la excepción, así que hay un elemento sentimental aquí, pero también hay un elemento estratégico.
Cuando los holandeses invadieron Japón y abrieron puertos de tratado, 3 puertos de tratado en Japón obligaron a los japoneses a abrir oportunidades de comercio. Hicieron eso desde Taiwán, que ocupaban en ese momento. Por lo tanto, Japón posee un interés estratégico significativo en Taiwán. Siente que si Taiwán se encuentra en manos hostiles, esto lo amenaza de manera estratégica. Douglas MacArthur, quien fue, por supuesto, el general estadounidense que administró Japón después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo de acuerdo con los japoneses sobre esto, por lo que abogó por apoyar a Chiang Kai-shek y el remanente del gobierno chino que huyó a Taiwán. Así que esto es muy complicado históricamente. Y Taka, la reciente primera ministra de Japón, tiene una orientación política derechista. Fue una discípula. Lamento mucho del ex primer ministro Abe, quien fue trágicamente asesinado tras dejar su cargo. Y ha sostenido una relación sumamente cercana con Taiwán y evidentemente está utilizando el asunto de Taiwán como una herramienta política para aumentar el gasto en defensa de Japón. Y esta es una narrativa completamente diferente, porque Japón está protegiéndose. Es dependiente de los Estados Unidos, pero no desea ser tan dependiente. Por ello está incrementando su presupuesto de defensa y actualmente está comenzando a exportar armamento. Y existen numerosas armas japonesas que actualmente están siendo enviadas a destinos como Filipinas y Vietnam, las cuales están específicamente dirigidas hacia China. Japón y China son rivales, así que esto es ¿por qué está sucediendo esto? Y se puede entender por qué los chinos, que perdieron quizás entre 25 y 35 millones de personas en su guerra de 14 años contra la invasión japonesa, sentirían con fuerza que Japón, tratando de recuperar Taiwán, en efecto, después de perderlo en 1945, es una amenaza para China. Y aquí también diría, y no deseo extenderme demasiado, hay una gran cantidad de historia que, sin embargo, en el año 1944, el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó un testimonio ante el Congreso acerca de Taiwán, afirmando que Taiwán era de tal importancia que, si llegaba a ser ocupado, se tendría la capacidad de controlar toda la extensa costa de China. Y mencionaron que es como si imaginaras una isla ficticia frente a la costa de Carolina del Sur. Podrías tener la capacidad de controlar todo desde Maine hasta el Golfo de México, ahora renombrado como el Golfo de América, por supuesto. Y de esta manera, desde la perspectiva china, la presencia militar de Estados Unidos en Taiwán o la japonesa representa una amenaza considerable. Y en realidad, los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial iniciaron sus ofensivas en Filipinas, en Hong Kong y en Indochina, partiendo desde Taiwán. Así que lo llamaron un portaaviones insumergible. Esa fue su frase que más tarde adoptaron los Estados Unidos. Por lo tanto, este asunto es sumamente delicado entre China y Japón. Y el distinguido primer ministro Takaichi no parece estar dispuesto a respetar la sensibilidad de este tema que sus predecesores lograron resolver. Embajador, antes de terminar, quiero mencionar lo que Netanyahu dijo sobre la independencia de Israel respecto a los Estados Unidos. Dijo que no necesitamos a soldados estadounidenses. Estamos perfectamente bien. Nosotros mismos luchamos nuestras propias batallas. Y esto es precisamente lo que él mencionó al respecto. Israel no requiere que otros combatan por nosotros. Somos el único aliado de Estados Unidos que afirma que no necesitamos tropas en el terreno. No necesitamos fuerzas militares estadounidenses luchando por o cerca de Israel. Estamos bien, nosotros mismos luchamos nuestras propias batallas, pero al hacerlo también servimos importantes intereses estadounidenses, como prevenir que países que gritan muerte a América tengan bombas nucleares para lanzar contra América. Sí, como si Israel realmente estuviera previniendo, ya sabes, un ataque directo y frontal a los Estados Unidos.
Bueno, esto es propaganda sionista estándar y ha sido así durante mucho tiempo. Y el hecho es que es mejor que los estadounidenses en gran medida no hayan estado luchando con los israelíes, porque miren lo que ha sucedido en Gaza, donde nos hemos involucrado en llevar a cabo un genocidio. Su tesis de que de alguna manera Israel impide que Irán desarrolle armas nucleares es absurda. La única razón por la que Irán desarrollaría armas nucleares es por la amenaza que Israel representa para ellos. Eso es realmente una tontería. Y calificar a Israel como un aliado de los Estados Unidos es una auténtica desfachatez por parte de los israelíes. No tienen absolutamente ninguna obligación con los Estados Unidos. No realizan absolutamente nada beneficioso por los Estados Unidos. Nosotros, los estadounidenses, dedicamos todo nuestro tiempo en las Naciones Unidas defendiéndolos contra el derecho internacional y la opinión global que los condena. Y les damos mucho dinero y les damos armas y ahora están exigiendo aún más dinero. Aparentemente desean un acuerdo de una década para realizar grandes transferencias de fondos. ¿Con qué propósito? No beneficia en absoluto a los Estados Unidos. Simplemente provoca que los adversarios de Israel se transformen en nuestros propios adversarios. Y eso no resulta ser prudente. No habla del dinero de los contribuyentes. Él simplemente afirma que no. Bueno, quiero decir, las transferencias hacia Israel, las transferencias oficiales son considerables, ya sabes, casi 4,000 millones de dólares anualmente. Sin embargo, las transferencias de emergencia son muchas veces mayores que eso, dado el hecho de que Israel está actualmente en conflicto bélico con todos, con los palestinos, con los sirios, con los libaneses, con los yemeníes, con Irán y hasta cierto punto con Turquía. Entonces, pero más allá de eso, el lobby israelí, el lobby sionista en los Estados Unidos, ha incorporado en nuestra ley fiscal todo tipo de disposiciones. Por ejemplo, si dono dinero a una organización benéfica estadounidense, ya sabes, digamos la Cruz Roja o algo así, puedo deducir esa cantidad de mis ingresos a efectos fiscales. No puedes hacer eso para una organización benéfica extranjera, salvo Israel. Puedes donar dinero para construir asentamientos en Israel y obtener deducción fiscal. Y así, esto es mucho más grande que solo las transferencias oficiales y no es nuevo. La única innovación de la administración Trump es que es absolutamente sin disimulo Israel primero en lugar de América primero. Esa es su principal distinción. Sin embargo, siempre hemos priorizado a Israel, no a América, en nuestras políticas hacia Oriente Medio. Por supuesto, Netanyahu es un político muy hábil y eficaz y creció en Filadelfia, por lo que puede hablar como un estadounidense y sabe qué botones presionar cuando lo hace. De todas formas, sin embargo, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Lo que acaba de mencionar es simplemente pura propaganda. Sí, los archivos de Epstein están saliendo y su nombre aparece por todas partes en los archivos. Bueno, vamos a ver esos archivos. Son grandes. Hay mucho diálogo, obviamente, disfrazado en ellos, correos electrónicos y demás. Cada vez se revela más información acerca de las conexiones de Epstein con el Mossad, sobre la infiltración de la élite estadounidense a través de su tráfico de mujeres jóvenes y niñas, esta red de pederastas que él estableció para extorsionar a personas. Claramente Donald Trump es uno de ellos. En este preciso momento, Donald Trump ha llevado a cabo algo sumamente característico del difunto Roy Cohn, quien fue, como es bien sabido, el brazo derecho de McCarthy. Cuando lo atacan, él contraataca. Así que dijo, bueno, exijo que el Congreso investigue a todos los demócratas de la lista. En otras palabras, no me investiguen a mí, sino que investiguen a otra persona distinta. De cualquier manera, todo esto resulta ser extremadamente repugnante en realidad. Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros hoy. Un placer como siempre. Perdón por tantas clases de historia. Fue increíble. Todos aprendemos mucho y disfrutamos plenamente.